Muchas de las consultas que llegan a nuestra sala de redacción o incluso por redes sociales es: ¿va a seguir temblando? Bueno, no podemos afirmarlo. Sin embargo, el sismo de anoche en Osa sí podría activar las fallas del gran terremoto de la zona sur que se espera y se prevé desde hace muchos años. Los expertos también contabilizan más réplicas. Esta mañana Jesús Chacón nos amplía. Así es, Melissa, tras este incidente, ese sismo que se presenta a eso de las 9:43 de la noche de este miércoles de 5.0 grados, ya van 20 réplicas. En comparación a las que se presentaron con el sismo del martes son mucho menos, pero esto, bueno, pues tiene una explicación. El tema es por cómo ocurren ambos sismos que tienen pues mucha diferencia, ni siquiera pues se podrían ubicar en la misma situación, en el mismo punto, y uno se realiza o se da en la parte interna de la placa, mientras que el otro se da por una subducción. Prácticamente que la placa del Coco se introduce entre la microplaca de Panamá y lo que provoca pues ese sismo del martes. Pero para ampliar un poco más sobre este tipo de situaciones y réplicas, estamos con don Esteban Chávez, el director del Observatorio Volcanológico y Sismológico de Costa Rica. Don Esteban, muy buenas tardes. Prácticamente que nos comente un poco, ¿verdad?, esta situación, dos sismos que se presentan en 24 horas, con 20 réplicas contabilizadas ayer. Con el del martes eran mucho más. ¿Qué es la diferencia entre este tipo de sismos? Por lo que también lo hace que no sea pues en la misma ubicación y que no sea el gemelo que se esperaba pues del sismo del martes. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Principalmente hacer una diferencia entre estos dos eventos. El primer evento, el sismo del martes de las 9:57 de la noche, es un sismo de subducción. Está ocurriendo en el contacto entre la placa de Cocos y la microplaca de Panamá. Es un sismo con un mecanismo inverso justamente en la zona de interfaz. Genera una secuencia de réplicas bastante productiva, sísmicamente hablando, más de 150 eventos y continúan ocurriendo. Y posteriormente tenemos este segundo evento que ocurre a las 9:43 de la noche. Es un sismo intraplaca, está ocurriendo por la deformación interna de la placa del Coco. Cuando la placa se subduce o comienza a meterse por debajo de Costa Rica, se fractura. Y uno de estos fracturamientos es el responsable de haber generado el sismo de magnitud 5. Al ser un sismo intraplaca, generalmente la productividad es muy baja. Se generan muy pocas réplicas o no se generan réplicas del todo, aunque también estamos sesgados por la distribución de la instrumentación sismológica costa afuera. Obviamente no tenemos instrumentos costa afuera, y entonces se pueden estar generando sismos muy pequeños, microsismos con magnitudes inclusive menores a 1, que no están siendo localizados o no están siendo observados por la red instrumental, por un problema de atenuación de la energía sísmica conforme ésta se mueve desde la falla hasta la superficie. Entonces, este es el panorama, son dos sismos completamente distintos. El segundo evento no corresponde con esa dupleta que se estaba mencionando anteriormente. Para que fuera una dupleta debe ser un sismo con una magnitud similar y ubicado en proximidad con respecto al epicentro del primer evento. Esteban, también que nos hable un poco, bueno, se ha venido hablando sobre ese sismo que se ha estudiado por años en el sector de la zona sur. Se presenta el de este miércoles en la zona de Osa. Se ha hablado en que podría inclusive activar pues esa falla que ha tenido, bueno, pues un cargamiento directamente de toda la actividad sísmica. ¿Se podría esto desencadenar esa activación de la falla que podría desentonar ese sismo que se espera de bastante magnitud en este punto, o simplemente esto no podría generar ninguna situación? De momento voy a descartar ese escenario porque son sismos muy pequeños como para que el campo de esfuerzos dinámico disturbe o provoque cambios en el régimen de estrés de la falla que es capaz de generar el terremoto de Osa, que se está esperando con una magnitud de 7.4. Entonces, esta actividad sismotectónica que se está dando en el Pacífico Central es relativamente pequeña y no provoca cambios significativos en la zona de falla en el sur de Costa Rica. El Pacífico Central de Costa Rica tiende a generar mucha actividad sísmica. Este sismo que ocurrió el día martes está justamente en el medio de dos segmentos de falla que ya han roto. Uno en el 2017 y 2020 y luego hacia el sur, rompió en 1999 con magnitudes comparables. Entonces no es nuevo, es esperable
esperable este tipo de sismicidad en la zona, también producto de la heterogeneidad que compone la placa que se subduce. Sean también que nos hable, bueno, hay datos de que desde el 6 de octubre no se registraba un sismo sentido hasta el 21 que ocurre este evento en horas de la noche. Después de este se presenta el de la noche este miércoles con una magnitud de 5.0, pasadas las 10 de la noche también otro que ya se empieza a registrar como sentido. Pues prácticamente esa situación, ¿verdad? 15 días que se mantuvo de actividades, me imagino, muy bajas, que no son sentidas por los costarricenses y que también llama la atención que, bueno, ahora estos sismos tan seguidos, pues, ya sean sentidos y se reporten en prácticamente todo el país. Sí, es completamente normal que después de la ocurrencia de un evento grande como el del martes, estemos un poco más receptivos y sensibles a la ocurrencia de temblores. Entonces veamos como un incremento aparente en la cantidad de sismos sentidos. Pero en realidad, tan solo el 2% del catálogo sísmico del Opsicori es reportado como sentido por la población. Eso quiere decir que por cada 10 eventos, quizá menos de uno es reportado sentido por la población nacional. Y cuando ocurren este tipo de procesos, un evento grande provoca un disturbio, un cambio en el régimen de estrés de fallas continuas, de fallas que están cercanas a la falla principal y generan sismos, que muchos de estos son percibidos por la población. Los que ocurren costa afuera no son percibidos porque la energía se atenúa muy rápido, pero también se provoca esos pequeños cambios en estrés, en fallas locales internas, que provocan microsismos que son percibidos por la población. Entonces es un efecto normal y esperable cuando ocurren ese tipo de eventos. Se ha hablado también de ese tema de la dupleta, ahorita usted lo comentaba inclusive sobre esa situación, ¿verdad? Que se podría presentar un sismo pues similar al que se presentó básicamente en el mismo punto cercano al sector de Quepos donde se dio durante el martes. Inclusive se ha hablado también de que en ese sector se dan tripletas. ¿Estaríamos exentos a que se pueda presentar una dupleta como esta, una tripleta, o qué es el escenario que nos espera en los próximos días? Pues no estamos exentos de ello. La historia y los datos sismológicos nos dicen que generalmente este tipo de eventos ocurren así en dupletas. Es una probabilidad. Y lo más importante es el mantener el monitoreo continuo en la zona para entender cuál es el cambio en la dinámica tectónica de la zona. Pero mantener la calma principalmente y estar atentos y educados con respecto a esta información. Va a ocurrir un evento en la zona sur de Costa Rica. En estos momentos, compañeros, se está registrando lo que es un sismo es magnitud 2.1, ¿verdad? Es una magnitud muy baja que ya en estos momentos se está reportando acá en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, y que es parte también de esos eventos que ya decía Esteban, pues ese tema, y escuchamos en estos momentos pues la alerta que reporta acá. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eso, Esteban, si nos explicas un poco lo que él avisa. Sí, justamente estábamos escuchando la cantidad de segundos que le toman al cuerpo de ondas sísmicas o el campo de ondas sísmicas arribar justamente al edificio del Opsicori. Fue alrededor de 5 segundos, porque fue un sismo que se generó a la entrada del Golfo Dulce, allá en la zona sur de Costa Rica, y entonces eso le toma a la onda secundaria o el campo de ondas secundarias arribar al edificio acá en Heredia. Pero obviamente es un sismo muy pequeño y no lo percibimos. Eso se puede comparar tal vez con el tema de las réplicas que se ha estado dando del sismo que se presentó este miércoles, o podría ser un evento externo. No, este es un evento completamente diferente, responde a sismicidad de fondo que se está dando en el sur de Costa Rica, pero es un excelente ejemplo de cómo funciona la alerta temprana en nuestro país. Esto es como la alerta que se da por la aplicación también de las personas. Es correcto, es similar a la alerta que recibimos en el teléfono. Bueno, compañeros, ahí observamos parte también de estas alertas que se mantienen y que, bueno, es parte de también esos sismos que, como decíamos, en muchas ocasiones no son sentidos, inclusive que el país llevaba 15 días sin tener sismos sentidos desde el 6 de octubre hasta el 21 de octubre, es que ya se da la alerta de ese sismo que se presentó el martes y que es parte también de cómo se ha estado dando pues este movimiento de la Tierra, movimientos telúricos que se presentan y que en muchas ocasiones no se perciben por la baja magnitud o inclusive también por la profundidad a la que se producen estos temblores. Jesús, tenemos algunas preguntas que podrían estar relacionadas con ciertos mitos o no al respecto del temblor, de los temblores. Primero, ¿influye en algo
Lo que muchas veces dicen, bueno, se ve el cielo o las nubes de cierta manera, va a temblar, el clima en algo influye en esto o son simplemente mitos. Y por otro lado también, si es positivo el que se generen al menos estos temblores que, aunque no los percibamos, se vaya como liberando esa energía a que no tiemble del todo y de pronto se dé un sismo fuerte. Esteban, parte de las consultas que ingresan a través de las redes sociales de Noticias Repretel y también de nuestros compañeros es con respecto a esos mitos que en muchas ocasiones se dan de las personas, que el clima puede indicar alguna situación, esos bochornos que popularmente se sienten o que está muy oscuro, todo eso, bueno, pues puede generar alguna situación que alerte a las personas o son simplemente mitos. Son solamente mitos, no hay una relación directa entre los cambios en el estado del tiempo y la generación de procesos tectónicos. Los procesos atmosféricos no afectan lo que ocurre en las zonas de falla, por lo menos no hay una correlación visible y publicada sobre esto, entonces podemos descartarlo. ¿Cuánto beneficia este tipo de sismos tan pequeños para liberación de energía que pueda tener esas fallas o si simplemente esto no pues provoca que se vaya alivianando pues esa gran cantidad que acumula? Los sismos pequeños rompen fallas o asperezas muy pequeñas. La liberación de esa energía es relativamente insignificante con respecto a la energía acumulada en un segmento de falla muy grande. Entonces, para ponerlo en otras palabras, la falla muy grande no se da cuenta ni siquiera de que están ocurriendo sismos pequeños a su alrededor. Ciertamente se libera un poquito de energía, pero no es lo suficiente como para liberar la energía acumulada que pueda generar un terremoto más grande. Parte también de lo que se ha estado comentando es las profundidades. Veíamos el sismo del martes con una profundidad menos de los 20 kilómetros. Vemos ahora la comparación del miércoles, se da más de 50 kilómetros. Eso es por el tema donde se ubican también ese tipo de sismos, que uno sea diferentemente al otro por subducción y el otro por darse a lo interno de la placa. Es correcto, la geometría del proceso de ruptura es completamente diferente, entonces la percepción en superficie va a ser distinta, la duración del evento va a ser distinto, el papel de la profundidad es importante en cómo sentimos el evento y en la cantidad o tipo de energía que llega a la superficie. Eso también influye en el tiempo, como el del martes que duró 35 segundos. Ayer se reportaba fuerte, pero de una duración muy corta. ¿Esto también podría incidir en esa situación de la profundidad? Sí, es correcto. La profundidad lo que hace es modular o atenuar la energía de alta frecuencia y lo que sobrevive es el periodo más largo de oscilación. Entonces tendemos a sentir el sismo como un poco más mecido, más ligero y más suave. Parte también de lo que se ha estado trabajando, bueno, pues ese monitoreo constante en esos lugares, como lo veíamos en la zona sur, cada 40 años que se presenta una emergencia, ahora con esta falla se monitorea o ya es una falla muy conocida con ese tipo de incidencias, como la veíamos entre el martes con ese tema de que se habla hasta la dupleta, tripleta. Son fallas, a ver, el sistema de subducción en el Pacífico Central costarricense es bastante conocido, tenemos una muy buena caracterización de cómo funciona, cómo opera, sin embargo, necesitamos datos, acumular datos para entender mejor o de una manera más comprensiva todos los procesos asociados a este proceso de subducción. Mediante diferentes tipos de instrumentación estamos monitoreando de manera activa para entender cuáles son las posibles relaciones que existan entre los procesos que se generan en la zona de falla. Podríamos decir que es una zona donde estas dos placas convergen, donde queda ese espacio que ya prácticamente presenta acumulación por cada cierto tiempo, inclusive creo que lo comentaba ayer, como de milímetros cada año que va provocando que se fracture más hasta el punto en donde popularmente decimos revienta y ya es cuando provoca ese sismo. Exactamente, la energía sísmica se va acumulando muy lentamente en el tiempo, en una escala de milímetros por año y llega un punto en donde ya la roca no puede soportar los esfuerzos de corte, cede y cuando se da este deslizamiento es cuando sentimos un sismo o un temblor como el que ocurrió la noche del martes o miércoles. Esteban, ya por último, bueno, la consulta de muchas personas a veces es con respecto a, cuándo se podría presentar esa dupleta y demás. Científicamente es muy difícil pues determinar una fecha, ya ustedes lo decían, pueden pasar 2 semanas para que se pueda dar ese evento que ya los estudios de años les ha arrojado que ese punto cuando se da un sismo como el del martes, bueno, pues arroja otro sismo similar muy cercano a ese epicentro. Lo más importante es mantener el monitoreo activo para entender cualquier cambio o monitorear cualquier cambio en la dinámica sísmica que se está dando ahorita, pero lo que hemos visto históricamente es que una vez que ocurre el primer evento, el segundo tiende a ocurrir dentro de las primeras 2 semanas,
Entonces es importante mantener ese monitoreo para anticipar cualquier proceso en caso de que se pueda anticipar. Esteban, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Escuchamos a todas estas indicaciones, realmente, bueno, un conocimiento muy amplio que nos brinda Esteban Chávez, director del Opsicori, con respecto a todo este tema de los sismos que se han presentado, sismos que no mantienen ninguna similitud, de que no es el sismo gemelo que se espera del martes y que todavía estamos en los días posibles donde se pueda presentar un sismo de una magnitud similar a la que se estuvo presentando durante el martes y que el de este miércoles es específicamente en otro punto y no converge con el que se presentó durante la noche del martes.